Buenos días, este es el grupo número 3 y nosotros le estaremos hablando sobre el sistema respiratorio. Dentro de este sistema, los contenidos a tratar serán las generalidades del sistema respiratorio, la cavidad nasal, faringe y laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos y por último, pero no menos importante, la irrigación sanguínea, sus vasos linfáticos y la inflamación del mismo. Buenos días, mi nombre es Lorena Ruiz y yo le estaré hablando sobre las generalidades del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por los pulmones y por las vías aéreas. Este cumple diversas funciones como la conducción y filtración del aire, el intercambio gaseoso, la fonación, es decir, el habla que se da debido a la entrada de aire a la laringe, el sentido del olfato, que se da debido a que la mucosa olfatoria en las cavidades nasales transportan estímulos hacia el olfato. La producción y la secreción de hormonas y por último, pero no menos importante, está teniendo una respuesta inmunitaria. El sistema respiratorio se divide en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior está compuesta por las cavidades nasales, los senos paranasales, la nasofaringe y la orofaringe. Y la porción inferior está compuesta por la laringe, la tráquea, los bronquios y por último, pero no menos importantes, los pulmones. Las vías aéreas del sistema respiratorio también se dividen en dos porciones. Está la porción conductora, que está compuesta por las cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios y secundarios y por último los bronquios de distribución. La porción respiratoria está compuesta por los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los arcos alveolares y los alveolos. La cavidad nasal. La cavidad nasal está compuesta por dos regiones. La primera es la región respiratoria, la cual se encarga de tapizar la mucosa respiratoria. Esta contiene un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado con células caliciformes. Este tiene diversas células, como podemos ver en este esquema, las cuales son las células ciliadas, que esta permiten el movimiento de las secreciones y también ayudan a que otras partículas se muevan. Están las células caliciformes, que son mucosecretoras, las células en cepillo, que esta brindan una inervación sensorial, y las células de Kuczynski, que también se llaman células de gránulos pequeños, que estas secretan hormonas y citocinas. La región olfatoria está compuesta por el tejido epitelial olfatorio subestratificado sin células caliciformes. Este está compuesto por las células receptoras olfatorias, las células de sostén, las células de cepillo y las células basales. Las células receptoras olfatorias están participando en la producción olfativa que se da mediante la proteína G. Y las glándulas olfatorias, estas son características porque se encuentran en la mucosa olfatoria. Mi nombre es Ámbar Sánchez y yo le voy a estar hablando sobre la faringe y la laringe. Voy a estar empezando con lo que es la faringe. La faringe comunica las cavidades nasales y las vocales con la laringe y el esófago. Permite el paso de aire y alimento y se actúa como cámara de resonancia para la fonación. La faringe está situada en la parte por atrás de las cavidades nasales y de las vocales y se divide generalmente en nasofaringe y orofaringe. La nasofaringe
faringe es la parte superior de la garganta y queda por detrás de la nariz. Y la orofaringe incluye las amígdalas palatinas y igual la tercera parte trasera y la base de la lengua, el paladar suave, que es lo mismo que el paladar blando, y la parte posterior de la faringe. Ayuda junto con la cavidad bucal a la garganta a respirar, hablar, comer, masticar y tragar. Las trompas auditivas o trompas de Eustaquio comunican la nasofaringe con ambos oídos medios. En la parte de la nasofaringe hay tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. La concentración de los nódulos linfáticos con el límite entre las paredes superiores y posteriores de la faringe se denomina amígdalas faringias. Ahora yo voy a estar hablando de la laringe. La parte de la vía aérea que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea es la laringe. Este segmento tubular complejo del sistema respiratorio está formado por placas irregulares de cartílago hialino y elástico, que son la glotis y la epiglotis, la glotis y las apófisis bucales de los cartílagos aritenoides. Además de servir como conducto del paso para el aire, la laringe es el órgano de la fonación, como vemos aquí. Este es el que permite que las cuerdas vocales suenen y permiten dar paso a la fonación. Los pliegues vocales controlan el flujo de aire a través de la laringe y vibran para producir el sonido. Los pliegues vocales, también conocidos como cuerdas vocales, son los pliegues de la mucosa que se proyectan dentro de la luz de la laringe. Dentro de cada pliegue vocal hay un ligamento de sostén y un tejido osteomuscular. Los ligamentos y los músculos intrínsecos de la laringe unen las placas cartilaginosas contiguas y generan la tensión en los pliegues vocales para abrir y cerrar la glotis. Estos músculos mueven la laringe y dan paso a la deglución. Los sonidos generados en la laringe durante el proceso de fonación se modifican en las porciones superiores del sistema respiratorio, que es la nasofaringe, la cavidad nasales y los senos paranasales. También en la cavidad bucal, que están los paladares blandos, el paladar blando y el paladar duro, la lengua, dientes, los labios, entre otros. Y en la orofaringe, para producir los sonidos individuales de la lengua, que son las vocales y las consonantes difíciles. Los pliegues ventriculares ubicados arriba de los pliegues vocales son las cuerdas vocales falsas. Le voy a estar mostrando los pliegues ventriculares. Estos son los pliegues ventriculares. Por arriba de los pliegues vocales hay un exceso alargado en la laringe llamado ventrículo. Estos son los pliegues alargados que están entre el medio de los pliegues ventriculares y los pliegues bucales. Justo más arriba hay otro repliegue de la mucosa llamada pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas, como ya le había mostrado anteriormente. Estos pliegues no tienen tejido muscular intrínseco como las cuerdas vocales verdaderas y por lo tanto no modulan lo que es la fonación. Sin embargo, los pliegues ventriculares y los ventrículos laríngicos son importantes para crear la resonancia. La laringe tiene un revestimiento epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y epitelio estratificado blanco. Como vemos aquí, la faringe está recubierta por un epitelio estratificado plano y por un epitelio pseudocilíndrico estratificado. La superficie
superficie luminosa de las cuerdas vocales verdaderas que están ubicadas están cubiertas por el epitelio estratificado plano, como lo muestro aquí, y como está en la mayor parte de la epiglotis. El epitelio sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire de movimientos rápidos. El resto de la laringe se alinea con la epiglotis y el resto de la laringe se alinea con el epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado que caracteriza todas las vías respiratorias. El tejido conjuntivo de la laringe contiene glándulas mucosas mixtas que estas secretan a través de los conductos a la superficie mucosa de la laringe. Estas son las glándulas mucosas mixtas que estas secretan su mucosidad hacia la superficie de la laringe. En la correlación clínica, la inflamación y el entumecimiento de la laringe causada por el virus del resfriado común se denomina como laringitis. La laringitis tiene como síntomas la disfonía, la afonía, la tos, entre otros. Y la laringitis crónica es la exposición prolongada de un agente irritante, como pueden ser el humo del tabaco y la contaminación del aire o contaminación ambiental. Buenas, mi nombre es Laura Acevedo y yo les voy a estar hablando acerca de la tráquea. Vamos a tener que la tráquea es un tubo que mide alrededor de 2.5 centímetros de diámetro y de 10 a 12 centímetros de longitud. Y este se va a extender anatómicamente desde la laringe hasta la mitad del tórax. Y entonces va a estar compuesto por 4 capas. La pared de la tráquea va a estar compuesta por 4 capas. Y estas capas van a ser la capa mucosa, que esta va a ser una lámina rica en fibras y va a estar compuesta por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Luego tenemos la capa submucosa y esta va a estar compuesta por tejido conjuntivo laxo. Y va a ser, este tejido conjuntivo laxo va a ser muchísimo más denso que el de la lámina crónica. Y entonces después continuaremos con la capa cartilaginosa, que va a estar compuesta por cartílago hialino en formas de C. Y por último vamos a tener la capa adventicia, va a estar compuesta por tejido conjuntivo que va a ayudar a que la tráquea se adhiera a las estructuras continuas. En la tráquea vamos a tener un conjunto de células que van a componer este tejido. Y estas células van a ser las células ciliadas, que van a ser las células más abundantes en comparación con las demás células que vamos a encontrar. También tenemos que estas van a tener cilios, posiciones, y van a ser las células que van a proteger y ayudar a la eliminación de algunas partículas que se adhieren a los pulmones. Luego vamos a tener las células mucosas, que también van a ser conocidas como células caliciformes, y es debido al proceso que tienen con las células caliciformes intestinales. Estas se van a encontrar segregadas dispersas en el tejido y van a ser las encargadas de producir el moco que va a recubrir la superficie de los conductos respiratorios. A diferencia de las células anteriores, las células ciliadas, vamos a tener que en la presencia de irritación de las vías aéreas, estas células mucosas van a aumentar. Y entonces luego tenemos las células en cepillo o las células granulones pequeñas, que son las que vamos a encontrar en menor proporción en el tejido. Vamos a decir que las células en cepillo van a ser células ciliadas con
con terminaciones nerviosas diferentes. Y sobre las células glandulares pequeñas, vamos a ver que también se llaman células de Purkinje y son equivalentes a las células endocrinas del intestino. Y suelen aparecer dispersas e individuales en este tejido o a otras células. Acá podemos ver las células neuronales, están como dispersas y entonces acá las células sentidas. También de estas células realmente se ha descubierto que no se conoce 100% para qué funcionan y cualquier cosa, cómo se manejan en el tejido. Sin embargo, sí se ha visto que algunas de estas pueden producir o segregar catecolamina, serotonina, calcitonina y progresina. Finalmente vamos a ver que el epitelio traqueal se va a caracterizar por tener una membrana basal gruesa, que va a estar compuesta por fibras colágenas densas y está bastante debajo de la lámina basal epitelial. Va a tener una lámina propia creada por el conjunto conectivo laxo y en esta lámina vamos a encontrar blastocitos, eosinófilos y fibroblastos. En mitad de la lámina propia y la submucosa vamos a tener una membrana elástica que va a ser muy visible. De hecho, la vamos a ver acá. Y esta va a ser una de las principales características para nosotros poder diferenciar entre la lámina propia y la submucosa. En la submucosa vamos a tener que es un tejido conjuntivo laxo, pero es mucho más denso que el tejido de la lámina propia. Y va a tener vasos sanguíneos de gran calibre y vasos linfáticos provenientes de la pared celular. Buenos días, mi nombre es Perla Lucas y yo voy a hablar sobre los bronquios, bronquiolos y alveolos. Iniciando con los bronquios, tenemos que los bronquios es la bifurcación de la tráquea en dos segmentos principales, llamados bronquios principales. Tenemos un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Anatómicamente, el bronquio principal derecho es más amplio, más corto y más recto que el izquierdo. Esto es de gran importancia clínica, ya que cuando un infante traga un objeto, este va directamente al bronquio derecho por la forma que tiene. La composición de los bronquios. Al principio, los bronquios poseen la misma estructura que la de la tráquea, pero cuando estos entran en el pulmón, o sea, se vuelven bronquios intrapulmonares, cambian algunas estructuras, como son las de los anillos de cartílago, que pasan a ser placas de cartílago, las cuales van disminuyendo conforme se vuelve más pequeño el bronquio. El bronquio, las paredes de los bronquios están compuestas por 5 capas. La primera capa es la mucosa, que la mucosa posee un epitelio pseudoestratificado igual que el de la tráquea y una lámina propia también igual que la de la tráquea. La muscular, esta está compuesta de músculo liso, y en los bronquios menores este es un poquito menos organizado y está en menor cantidad. También posee una submucosa, que esta es de tejido conectivo laxo, y en los bronquios mayores también encontramos glándulas y tejido adiposo. La capa de cartilaginosa, esta capa es, como su nombre lo indica, está compuesta por placas de cartílago discontinuas que se tornan cada vez más pequeñas cuando el diámetro del bronquio va disminuyendo. Y por último, la adventicia, que es tejido conectivo de densidad moderada, que se continúa como el de las estructuras contiguas. Como podemos ver aquí en la imagen, esta es la capa adventicia, es
Los bronquiolos son una parte más pequeña, que es continuación de los bronquios. Los bronquiolos tienen segmentos broncopulmonares que se subdividen en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo le llega un bronquiolo. Estos tienen un tabique de tejido conectivo que separa parcialmente los lobulillos contiguos. También tiene ácidos pulmonares, que los ácidos pulmonares son las unidades estructurales que forman los lobulillos, y cada sino tiene un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio. El bronquiolo terminal siendo el más superficial y el bronquiolo respiratorio viene siendo la división, la segmentación. Los bronquiolos ya no tienen placa cartilaginosa ni glándulas subepiteliales. Los bronquiolos de mayor diámetro tienen un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado, y este se transforma gradualmente en epitelio cilíndrico simple ciliado en medida que el conducto se va estrechando. Ya los bronquiolos pequeños tienen un epitelio cilíndrico, un epitelio simple cúbico, y los más pequeños tienen un epitelio también simple cúbico con un añadido que son las células de Clara, que estas son unas secretoras de un agente tensioactivo que impide la adhesión de la adhesión luminal de la pared de la vía aérea si esta colapsa sobre sí misma, que esto sucede mayormente en la expiración. Okay. Como podemos ver en esta imagen tenemos un bronquiolo, también tenemos, esta es otra parte del bronquiolo. Ya esto viene siendo los bronquiolos respiratorios, este viene siendo el cartílago, esto aquí, el cartílago, eso también es cartílago. Estos son este ya es el bronquiolo respiratorio, que aquí este es el terminal, y aquí este se divide por el tabique, el tejido conectivo que ya mencioné anteriormente. En un bronquiolo respiratorio se divide parcialmente. Este es el conducto alveolar, y estos son ya los sacos alveolares, que voy a hablar a continuación. Los alveolos son una extensión de la superficie donde ocurre el intercambio gaseoso. En cada pulmón hay alrededor de 150 a 250 millones de alveolos. Su epitelio está compuesto por células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2 y células encefálicas. Las células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, estas solamente comprenden el 40% de la totalidad del revestimiento celular alveolar, pero ocupan la mayor parte de la superficie, en un 95%. Y los neumocitos tipo 2 ocupan solamente un 5% de la superficie alveolar, pero ocupan el 60% del revestimiento alveolar. Las células en cepillo ya tienen una cantidad escasa en el alveolo, y estos sirven como receptores que verifican la calidad del aire en los pulmones, pero de manera muy escasa. Los neumocitos tipo 2 son las que producen la sustancia surfactante, que es un compuesto de lípidos y proteínas que son capaces de reducir la tensión superficial dentro de los alveolos, evitando que estos colapsen. Y secretan surfactantes, y son las células madres de los neumocitos tipo 1. Otra parte muy importante de los alveolos es la barrera hematogaseosa, que está formada por células y de productos celulares, a través de los cuales se difunden los gases en los compartimientos alveolar y
la barrera hematogaseosa delgada es una capa fina de sustancia surfactante, que es un leucocito tipo 1 con su lámina basal y una célula endotelida capilar y su lámina basal, que se fusionan. También tiene macrófagos, que los macrófagos alveolares, estos participan en las sustancias inhaladas como polvo, polen, y funcionan tanto en el tejido conjuntivo como en el tabique del espacio del saco alveolar. Como lo vemos en la imagen, esto es un alveolo, aquí es un alveolo. Esto viene siendo el músculo liso. Esto es el capilar, viene siendo el capilar. Este es el epitelio pseudocilíndrico estratificado. Y aquí viene siendo la célula del tabique. O sea, tengo una exposición. Bien, mi nombre es Leslie, yo voy a estar hablando acerca de la irrigación sanguínea, vasos linfáticos y la inervación del pulmón. Irrigación sanguínea. Hay que tener en cuenta que los pulmones tienen tanto circulación pulmonar como circulación bronquial. En cuanto a la circulación pulmonar, esta implica los capilares del tabique alveolar y deriva de la arteria pulmonar. Las ramas de la arteria pulmonar van a transcurrir todo el trayecto junto con los bronquios y los bronquiolos y van a llevar la sangre hasta el lecho alveolar, hasta el lecho capilar de los alveolos. A este nivel entonces se va a oxigenar la sangre y se recoge entonces por todo el lecho venoso y van a formar las vénulas pulmonares. Entonces estas se van a anastomosar y van a formar las venas pulmonares que van a drenar en la aurícula derecha del corazón. En cuanto a la circulación bronquial, a través de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, se va a irrigar todo el tejido pulmonar excepto los alveolos. Esto quiere decir que entonces la circulación pulmonar y la circulación alveolar a nivel de la transición de la parte respiratoria y la parte de conducción se van a unir. Cabe destacar que las venas bronquiales van a drenar sobre el tejido conjuntivo del nivel del hilo y la mayor parte de la sangre que llega a los pulmones que llegan a los pulmones a través de las arterias bronquiales los abandona a través de las venas pulmonares. Vasos linfáticos. Un drenaje linfático doble va a establecer un paralelismo con la irrigación sanguínea doble. Un conjunto de vasos linfáticos va a drenar el parénquima pulmonar y va a recorrer, todos los años van a recorrer el camino, por decirlo así, que crea los bronquiolos y los bronquios y también van a encontrarse a lo largo del trayecto de los grandes vasos. Un segundo conjunto de vasos linfáticos entonces van a drenar todo lo que es la superficie pulmonar y transcurre en el tejido conjuntivo de la pleura visceral, que ya sabemos que esto se compone de una membrana serosa que está compuesta por un mesotelio y un tejido conjuntivo adyacente. Y en cuanto a la inervación, hay que destacar que no se ven las fibras nerviosas a simple vista con el microscopio óptico, pero la mayor parte de los nervios que inervan el pulmón son componentes de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Estas también median los reflejos que modifican las direcciones de las vías aéreas y de los vasos sanguíneos también por la contracción del músculo liso que compone estos